colgada en el sitio. eh, es- Esta conferencia se quedará colgada en nuestro sitio web de la MEI, así como en YouTube. Así que los invitamos a revisarla, a compartirla y pues que sea motivo también de análisis con sus respectivos grupos de alumnos o personas interesadas en el tema. El día de hoy, como comentaba, nos acompaña el doctor Rafael Velázquez Flores con una conferencia magistral denominada ¿Es probable una invasión de Estados Unidos a México como ya ocurrió en Venezuela? Bueno, un tema sumamente interesante, pertinente, que seguramente no solamente en estos días, sino todavía a largo alcance seguiremos abordando desde diferentes aristas esta situación que pasó en Venezuela y que sin duda nosotros tenemos como país y con la cercanía con Estados Unidos, pues no sé, el doctor nos dirá si nos preocupamos o nos ocupamos, que ambas cosas yo creo que deberíamos de hacer y tomar pues nuestras respectivas medidas, porque creo que como estudiosos y analíticos del tema también debemos de analizar pues, los posibles escenarios que se puedan ir dando y creo que para eso es muy pertinente el foro que se organizó por parte del Comité de Estudios Regionales y que hemos tenido a grandes expertos como el día de hoy. La semana pasada estuvieron otros analistas tocando el tema, así que me gustaría también presentar al doctor Rafael. Sé que tienes un público cautivo, doctor, pero yo espero que esta conferencia trascienda las fronteras y que podamos llegar a otros sitios, a otros espacios también de análisis que ocupen este material y por supuesto puedan conocer un poco más de tu trayectoria. Es profesor de Relaciones Internacionales en la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Baja California. Es licenciado y maestro en Relaciones Internacionales por la UNAM y doctor en Estudios Internacionales por la Universidad de Miami. Fue fellow en el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California, San Diego, y actualmente ostenta la cátedra de estudios sobre México del programa Fulbright en la Universidad de Nuevo México. Creo que todavía, ¿verdad, Rafa? Eh, ya no, ya terminó tu periodo. Bueno, pero el mérito no se te quita porque es muy complicado, ¿eh? Obtener esa beca y obtener ese reconocimiento. Sus temas de investigación son política exterior de México, diplomacia, geopolítica, cooperación internacional y las relaciones de México con Estados Unidos y con Cuba. Autor de numerosos libros que están colgados en el CESPEM. He visto que ya han estado subiendo algunas publicaciones. También fue presidente de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, AMEI, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, y es miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias. Es actualmente presidente del Centro de Enseñanza y Análisis sobre la Política Exterior de México, CESPEM. Así que también los invitamos porque ahí, pues aparte de publicar grandes obras, como ya lo mencioné, se hacen continuamente cursos, talleres, conferencias que los invitamos a seguir de cerca. Participó un cuerpo de expertos ahora que se hizo el concurso para entrar al Servicio Exterior Mexicano. Entonces, creo que para todos los interesados será de un gran aporte el seguir pues, lo que hace este centro, que es sin duda pues invaluable todo el conocimiento que se permea. Así que también tienen grandes expertos a los cuales pueden acudir, pueden pedirles asesoría, invitarlos a formar parte de diferentes publicaciones, conferencias en sus instituciones. Así que para mí es un honor tenerte nuevamente. Hablo de tú, pero con todo el respeto, doctor, porque profundamente hay una admiración y un respeto por tu trayectoria. Pues sin más, yo creo que podemos dar inicio a esta magnífica conferencia y te cedo el micrófono completamente. Muchas gracias, que es el, el que el honor es para mí el poder participar en esta conferencia, en este ejercicio académico que la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales está organizando. Agradezco la invitación por parte de la Coordinación de Estudios Regionales de la AMEI, a la profesora Blanca Estela Marín por la invitación y a la doctora Claudia Márquez por la presentación y por apoyar este tipo de actividades
Y bueno, también agradezco al público que nos está escuchando, a los que se incorporaron a la sesión del Zoom. Les agradezco mucho estar aquí en esta presentación. Que bueno, pues en estas últimas semanas el foco, la atención de las relaciones internacionales ha estado pues en lo que está haciendo Estados Unidos en materia de política exterior. Vimos la semana pasada la reunión en Davos y todo lo que eso implicaba, porque Donald Trump estaba amenazando con a los países europeos si no le daban eh, las condiciones que había puesto para Groenlandia, pues iba a aumentar los aranceles, inclusive hasta 200%. Y bueno, Ujú, también luego de la invasión de Estados Unidos para sustraer eh, a este Nicolás Maduro, pues aquí en México pues hubo también cierto temor, preocupación, como decía la doctora Márquez, por la posibilidad de que Estados Unidos pues también pueda invadir a México, ¿no? Eh, yo creo que es importante hablar de este tema, pero quiero en un principio aclarar que pues yo no voy a predecir el futuro, pero sí puedo hablarles de eh, lo que se llama prospectiva estratégica. Eso sí lo podemos hacer los internacionalistas, los politólogos, muchos estudiosos de ciencias sociales que están interesados en las relaciones internacionales, la política exterior, pues pueden recurrir a esta metodología que pues tiene un sustento científico. Entonces, yo lo que voy a hacer es prospectiva estratégica que, bueno, ¿qué es la prospectiva estratégica? Pues es simplemente la creación de escenarios a futuro a partir de la elaboración de diagnósticos y también a partir de las tendencias tanto anteriores y actuales. Lo que se puede hacer es generar algunos escenarios hacia al futuro, ¿no? Eso no significa que vamos a predecir, sino que vamos a establecer cuáles son las posibilidades de lo que puede ocurrir a corto o a mediano plazo. ¿Y eso para qué nos sirve? Bueno, pues nos sirve para que nos preparemos, ¿no? Y también para tomar decisiones. Yo creo que esta parte es lo fundamental porque la prospectiva estratégica nos ayuda al proceso de toma de decisiones porque estas decisiones se tienen que hacer con base en un diagnóstico, con base en escenarios, con base en coyunturas que se presentan en un momento determinado. Entonces, me parece muy importante que hagamos este tipo de ejercicio. Hay diferentes tipos de escenarios a futuro. Yo les voy a hablar de cinco así de manera muy rápida. La primera es el escenario deseable, es el que pues todos esperan, es el escenario que puede tener los resultados que uno espera, las consecuencias que pueden beneficiar no solamente a uno, sino a las partes interesadas, etcétera, etcétera. O sea, hay un tipo de escenario que es el deseable, que pues, el que todos esperamos, ¿no? En general. Pero también hay escenarios que son posibles, y aquí lo pongo en plural porque no necesariamente se tiene que hacer uno, se pueden hacer varios escenarios que tengan posibilidad de que a corto o mediano plazo puedan presentarse, ¿no? Otro tipo de escenario a futuro es el probable. Si se fijan, el anterior es en plural, este siguiente es en singular, porque el ejercicio es que de todos los posibles que están ahí, uno puede ser el probable, o una combinación de dos o tres de los posibles se pueden convertir en el escenario probable, es decir, el que más posibilidades tiene para que ocurra, ¿no? También puede haber un escenario disruptivo que modifique la trayectoria de manera radical, ¿no? Esos también son escenarios que uno tiene que tomar en cuenta por si llegan a ocurrir. Bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer uno para enfrentar esos escenarios disruptivos? Y el último escenario es el catastrófico, ¿no? Es el que nadie quiere, el que tiene consecuencias muy negativas, el que hay, puede haber destrucción material, puede haber pérdida de vidas humanas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, con esta clasificación de los escenarios a futuro, me gustaría hacer el ejercicio de los cinco escenarios en el marco de la relación México-Estados Unidos ante la posibilidad de una invasión militar de Estados Unidos hacia México, ¿no? Que bueno, hay mucha gente que piensa que eso es probable,
De hecho, hace poco, la semana pasada, una exalumna me llamó por teléfono y me dijo, yo estoy muy preocupada, mi familia, tengo, ¿tú me recomiendas ir al mercado a comprar latas de atún, agua para prepararme? Le digo, no, no, no te preocupes, tampoco estamos en un escenario tan catastrófico, ¿no? Pero sí existe ese temor. Entonces, creo que es un buen ejercicio hablar de los escenarios a futuro en la relación entre México y Estados Unidos. Bueno, vamos a empezar con el primero, el escenario deseable, el que nos gustaría. En primer lugar, dentro de este escenario es deseable, pues, es que Estados Unidos no invade. Existe la posibilidad que Estados Unidos no realice ninguna invasión militar a México en los próximos días, semanas o meses, ¿no? Ese es el escenario deseable. También otro elemento dentro del escenario deseable es que ustedes saben que este año se va a hacer la revisión del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Va a haber una revisión y ahí ya Donald Trump ha estado amenazando de que el TEMEC no le sirve a Estados Unidos. Eso ha generado preocupación, temor de los efectos que pueda tener si no continúa el tratado. Pero vamos a poner aquí en el escenario deseable que el TEMEC continúa tal y como está. O sea, no hay modificaciones sustantivas. A lo mejor hay un ajuste ligero, pero bueno, tanto Canadá, Estados Unidos y México continúan con este tratado. Y bueno, otro escenario deseable sería que México y Estados Unidos cooperaran en materia de narcotráfico. Ese es un escenario que tanto conviene a Estados Unidos como también a México. Nosotros estamos conscientes, sabemos que México no cuenta con las capacidades suficientes para combatir de manera efectiva el narcotráfico, los carteles de la droga. México necesita la cooperación, no solamente de Estados Unidos, también necesita la cooperación en América Latina, en América Central, también necesita la cooperación por parte de organismos internacionales. O sea, todos estamos conscientes de que uno de los mejores escenarios para México es que haya cooperación, no solamente entre México y Estados Unidos, sino México y otros actores para tratar de disminuir este problema, ¿no? Porque pues el narcotráfico de un día para otro no se va a terminar. ¿No? Hay que estar también conscientes de que son problemas estructurales, son problemas prácticamente permanentes, pero yo creo que sí se puede administrar el conflicto del narcotráfico en México. Se puede disminuir la violencia, se puede reducir el tráfico, se puede, pues, hacer algo que sea efectivo y que pues, la sociedad pueda tener un poquito más de tranquilidad, un poquito más de seguridad. Yo creo que eso sí se puede, y es a través de la cooperación una vía, una alternativa para lograrlo. Si se mantiene el TEMEC, obviamente eso va a implicar pues, que el comercio en la región va a aumentar. Eso también puede implicar que vengan más inversiones hacia México y eso pues implica también un crecimiento del Producto Interno Bruto. Recuerden que en los últimos años hemos crecido muy poco, a veces no hemos llegado ni siquiera al 1% de crecimiento. También afectó no solamente a México, sino a todos los países la pandemia del 2020. Entonces eso pues apenas todavía estábamos en el proceso de recuperación económica. Pero pues un escenario así deseable podría incrementar el crecimiento del Producto Interno Bruto, ¿no? O sea, eso beneficia a todo mundo. Bueno, para el gobierno particularmente de Claudia Sheinbaum, un escenario que le gustaría es que Trump respeta la soberanía de México, ¿no? Pues, puede pasar, ¿no? O sea, Trump está amenazando, pero a veces amenaza y luego se echa para atrás, ¿no? Bueno, ese sería más o menos algunos puntos que yo identifico a partir de las tendencias actuales, a partir de un diagnóstico de la situación interna y externa, pues ese podría ser un escenario deseable. ¿Cuáles son los escenarios posibles? Ese también es un ejercicio que hay que hacer, ¿no? Aquí voy a hacer 5 escenarios que pueden ser posibles. El primero es que Estados Unidos envía tropas a México para detener a narcotraficantes. Es un escenario posible, no hay que descartarlo. No estoy diciendo que mañana van a entrar tropas, lo que estoy diciendo es que existe la posibilidad de que ese escenario se haga realidad en algunos días, en algunas semanas, algunos meses, no se sabe, pero existe la posibilidad. Ese sería, por ejemplo, un escenario A. Un escenario B posible
sería que el TEMEC se renueva, pero con algunos cambios, ¿no? Ahí también va a depender si esos cambios son radicales o si esos cambios no son tan sustantivos, pero yo creo que hay posibilidades del que el TEMEC se renueve, porque muchas empresas, tanto en Canadá, en México y en Estados Unidos, salen beneficiadas por el comercio. Entonces, bajo este criterio, pues los gobiernos, los líderes pueden considerar que lo mejor para todos es continuar con el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Otro escenario posible es que México cede ante las presiones de Donald Trump. Hemos visto en el discurso, la retórica de Donald Trump, pues las presiones que ha ejercido, las amenazas frente a México, ¿no? Por ejemplo, la deportación masiva de migrantes irregulares, el catalogar o etiquetar a los grupos de narcotraficantes como terroristas. El presidente Donald Trump ha dicho de manera directa de la posibilidad de que el ejército estadounidense se interne en territorio mexicano para combatir a los narcotraficantes, ¿no? Entonces, un escenario muy posible es que la administración de Claudia Sheinbaum cede en algunas de las presiones, no estoy diciendo que todas, estoy diciendo que en algunas sí puede ceder para pues evitar la cancelación del TEMEC o evitar una invasión militar por parte de Estados Unidos, ¿no? Ya hemos visto, si ustedes han visto las noticias ayer, que México está considerando la posibilidad de ya no enviarle petróleo a Cuba. Y hemos visto también que muchos sectores del gobierno de Estados Unidos están presionando, están opinando de que México no puede dar petróleo a una dictadura, a un país que vive bajo una dictadura. También hemos visto declaraciones por parte de la presidenta diciendo que la decisión de enviar petróleo a Cuba es una decisión soberana, es una decisión propia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es probable que pronto el gobierno de México deje de enviar petróleo a Cuba por presiones de Estados Unidos para evitar, como he dicho, la cancelación del TEMEC y para evitar una posible invasión militar de Estados Unidos. Entonces, un escenario muy posible es que el gobierno de México va a ceder ante las presiones, ¿no? En el ámbito migratorio, algunas en el ámbito comercial, en el ámbito del narcotráfico, ahí puede haber muchas cesiones por parte del gobierno. Acuérdense que a Donald Trump le interesa mucho un tema que es el tráfico de fentanilo, ¿no? Entonces, en ese aspecto, yo sí considero que va a haber varias presiones por parte del gobierno de Estados Unidos. Un escenario D sería que Estados Unidos utiliza drones para atacar a narcotraficantes. Ya hemos visto en el territorio nacional el vuelo de algunos drones. Seguramente están haciendo un trabajo de inteligencia, están identificando zonas, están buscando los lugares de los narcotraficantes. Entonces, es muy probable que se utilicen esos drones para combatir a los carteles de los narcotraficantes. Si pasara este escenario, obviamente el discurso o la justificación de Claudia Sheinbaum en una mañanera, o sea, me imagino ese escenario, va a decir que fue coordinado, ¿no? Va a decir, México no se subordina, pero sí se coordina y coopera con Estados Unidos y esa fue una decisión soberana y nosotros estuvimos de acuerdo en que se utilizaran drones. Tal vez va a decir que los drones estaban manipulados por miembros del ejército mexicano, bueno, ¿no? Acuérdense que los gobiernos siempre tienen que mantener un discurso que les dé legitimidad. Entonces, hemos visto en las mañaneras, en los discursos de Claudia Sheinbaum, muchas afirmaciones con el objetivo de fortalecer la legitimidad de su gobierno. Otro escenario también posible es que México y Estados Unidos realizan operaciones conjuntas, pero el gobierno lo, lo niega. Ayer en la mañanera, esta Claudia Sheinbaum dijo textualmente, México y Estados Unidos no van a hacer ningún tipo de operación conjunta. Creo que hasta dijo, eso no me gusta. Bueno, es probable que sí haya esas operaciones conjuntas,
sin que los oficiales de Estados Unidos estén uniformados, ¿no? Entonces, aquí, pues ahí ni la opinión pública se va a enterar de que realmente fueron operaciones conjuntas, pero sí Claudia Sheinbaum va a mantener el discurso de que es parte de la cooperación, ¿no? Ustedes recuerdan que el fin de semana pasado un avión del Ejército Militar de Estados Unidos aterrizó en el aeropuerto de Toluca, ¿no? Entonces se hacen muchos cuestionamientos de por qué está ahí. Muchos interpretaron que vinieron por los 37 narcotraficantes que de manera irregular ya se mandaron a Estados Unidos, porque lo formal tendría que ser un proceso de extradición, pasar por todos los protocolos que se tiene que seguir desde el punto de vista jurídico, pero no se han llevado a cabo. O sea, eso para mí es una muestra de que el gobierno de México está cediendo en algunas de las presiones que Estados Unidos o Donald Trump mantiene, ¿no? Entonces, bueno, esos serían los posibles. Ahora, ¿cuál es el probable? O sea, ¿cuál tiene más posibilidades de ser realidad, ¿no? Bueno, número uno, Estados Unidos utiliza los drones. O sea, para mí, esa es una posibilidad alta de que Estados Unidos, me puedo equivocar, ¿no? O sea, puedo plantear una hipótesis que no sea correcta, pero no me sorprendería que en algún momento hubiera ataques de drones de Estados Unidos a los grupos de narcotraficantes, ¿no? Y bueno, ya lo comenté, el discurso fue coordinado, fue una decisión soberana, nosotros lo pedimos. No le veo, no veo que la justificación del gobierno de Claudia Sheinbaum se fuera por otro lado, o no tendría mucho problema en justificar ante la opinión pública que eso es parte de la cooperación y que fue un ejercicio soberano de México. Bueno, otro escenario muy probable es que el TEMEC va a continuar con cambios sustantivos, ¿no? Que Donald Trump va a pedir más concesiones por parte de México. Recuerden que bueno, todos sabemos que el primer Telecán se firmó en 1992, entró en vigor en 1994, llega a la presidencia en el 2017 Donald Trump y lo primero que dice, no me gusta este tratado, es lo peor que ha firmado Estados Unidos, y bueno, afortunadamente empieza una renegociación. El 30 de noviembre del 2018, el último día de la administración de Peña Nieto, un día antes de que tomara posesión López Obrador, se firma este TEMEC, pero no entra en vigor, no se somete a ratificación porque los demócratas y otros sectores productivos en Estados Unidos no estaban al 100% conforme con lo que se había negociado. Entonces se vuelve a abrir la negociación y empieza el gobierno de Donald Trump a imponer más condiciones. Una condición fue, por ejemplo, permitir que funcionarios del gobierno de Estados Unidos pudieran venir a México. Esto está en el tratado, pudieran venir a México a supervisar que en las empresas se está cumpliendo con los compromisos adquiridos en el TEMEC, ¿no? O sea, para muchos eso podría representar una violación a la soberanía de México, pero el presidente López Obrador lo aceptó. Y fíjense, lo interesante es que una vez que se ratificó el tratado por el Senado, algunos periodistas les preguntaron a los senadores, ¿usted estaba de acuerdo con esto? Y decían, yo no sabía que eso estaba incluido. O sea, tenía la noticia después de que lo había firmado. Eso significa que muchos senadores firmaron, aprobaron, votaron sin saber el contenido del tratado. No sabían que México aceptaba la presencia de funcionarios del gobierno de Estados Unidos, principalmente en las empresas automotrices, porque recuerden que un argumento de Donald Trump es que en México se paga menos en las empresas automotrices y pues eso le genera pérdida de empleos a Estados Unidos. Entonces impusieron ese requisito. También aumentaron la regla del país de origen. Antes estaba como en 60 y tantos por ciento, llegó hasta el 70 y tantos por ciento. Incluyeron la cláusula sunset, como se le conoce, que significa que a determinado tiempo se tiene que hacer la revisión, que es lo que va a pasar este año. Por eso tenemos que, México, Estados Unidos y Canadá tienen que revisar el Tratado de Libre Comercio.
Otra cláusula que también se incluyó fue que México no puede firmar tratados de libre comercio con países con economías no abiertas, whatever that means, pero esa era una alusión directa a China. O sea, México no puede firmar hoy un tratado de libre comercio con China por presiones de Estados Unidos, ¿no? Porque eso se legalizó bajo el TEMEC. Entonces, en un escenario muy probable en este 2026 es que Donald Trump condicione la continuidad del TEMEC a cambios que sean favorables al gobierno de Estados Unidos. ¿Cuáles serían esos cambios? No tengo una idea clara al respecto. Tal vez los expertos en comercio nos podrían dar alguna orientación en ese tema, pero es muy probable que esto ocurra. Bueno, México y Estados Unidos cooperan abiertamente en materia de narcotráfico en operativos conjuntos. Ese me parece un escenario altamente probable. Este, sin uniforme, sin armamento, tal vez, pero nosotros sabemos que esto no es nuevo. Desde Cedillo ya había esta cooperación entre México y Estados Unidos. En la iniciativa Mérida también se abrió una oficina en el territorio nacional, en la Ciudad de México, en donde estaban trabajando ya agencias y agentes del gobierno de Estados Unidos en la detección de narcotraficantes, etcétera, etcétera, ¿no? Hemos visto que también ha habido, pues, operativos que hace Estados Unidos, ¿no? En algunas ocasiones México ni los conoce, pero están presentes. Ustedes recuerdan la Operación Rápido y Furioso, ¿no? En el sexenio de Felipe Calderón, cuando Estados Unidos introdujo armas que estaban marcadas con el propósito de identificar a dónde llegaban, para qué las utilizaban, etcétera, etcétera. Yo recuerdo que el presidente Felipe Calderón se quejó amargamente de esa operación, inclusive fue al Congreso de Estados Unidos a hacer reclamaciones, exigió que se modificara la ley, ¿no? Por eso también en el sexenio de López Obrador, cuando Marcelo Ebrard encabezaba la Secretaría de Relaciones Exteriores, el gobierno mexicano demandó a las empresas armadoras, ¿no? Está todavía pendiente la resolución final, pero no creo que el gobierno, los tribunales fallen a favor del gobierno de México, ¿no? Entonces, yo creo que esto de operaciones conjuntas se va a mantener. Y bueno, como he mencionado ya 2 o 3 veces, la presidenta va a negar que son operativos conjuntos, pero sí va a decir que es parte de la cooperación. Bueno, si el TEMEC continúa con esos, y eso mantiene el flujo de inversiones, y entonces eso puede hacer que el Producto Interno Bruto de México vaya a crecer en el 2027, por lo menos en el 2027, yo creo que sí podría crecer ligeramente, si se renueva, ¿no? Bueno, ¿cuál sería el disruptivo? Bueno, es muy sencillo, ¿no? El TEMEC se cancela. Eso sí generaría cambios significativos en la relación comercial entre México y Estados Unidos. Eso sí afectaría el crecimiento del Producto Interno Bruto. Yo identifico que una de las prioridades de política exterior de la actual administración es evitar que el TEMEC se cancele. Esa es una de las prioridades, porque eso tiene efectos directos en la economía, principalmente en el crecimiento del Producto Interno Bruto. Uno de los éxitos económicos que ha tenido México desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari a través de la firma de tratados de libre comercio es que eso genera en México una imagen positiva en los mercados financieros internacionales. Si el TEMEC se cancela, esa imagen positiva puede ser afectada, ¿no? Entonces, eso sí va a afectar la creación de empleos, en el presupuesto del gobierno para financiar programas sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Es un escenario disruptivo. Ahora bien, la pregunta, ¿es altamente posible? Yo no creo que sea altamente posible por varias razones. La primera es que hay un nivel de interdependencia económica tan alto entre México y Estados Unidos y Canadá que la decisión de cancelar afectaría de manera significativa la economía de los 3 países. Además, hay muchas empresas, tanto en México, Estados Unidos y Canadá, que se han beneficiado por el libre comercio. Entonces, esas empresas tienen un poder
de negociación, de presión muy alto en el gobierno de Donald Trump como para decirle, necesitamos mantener el TEMEC, ¿no? Puedes hacerle algunos cambios, puedes pedirle a México que conceda, que haga ciertas concesiones, pero no se puede cancelar. Entonces, veo poco probable este escenario. Yo tal vez estoy pecando de, de positivo, pero por las condiciones actuales, la trayectoria de los últimos años, dudo mucho en que este escenario sea posible. 5, el escenario catastrófico. Pues yo creo que todos van a coincidir conmigo que el escenario catastrófico es Estados Unidos invada a México, ¿no? Yo lo veo inclusive menos posibilidades que al disruptivo. ¿Por qué es poco probable que Estados Unidos invada a México? Bueno, la primera es que, ya lo mencioné, ustedes seguramente han leído a Robert Keohane y Joseph Nye, que son los fundadores de la interdependencia compleja, una teoría que ha sido muy útil para explicar las relaciones internacionales contemporáneas. Uno de los supuestos que plantean estos autores es que a mayor interdependencia, menor necesidad del uso de la fuerza militar en su relación bilateral o multilateral, ¿no? Entonces, yo pensaría que por el nivel de interdependencia es muy poco probable que Estados Unidos utilice la opción militar para resolver las diferencias o los problemas que tiene con México, ¿no? Dudo mucho que en las calles veamos ejército de Estados Unidos, que quiten la bandera nacional en el Zócalo y pongan la de Estados Unidos, como ocurrió el 15 de septiembre de 1847. Ustedes recuerdan la guerra México-Estados Unidos. El 15 de septiembre de 1847 se hizo la bandera de Estados Unidos en el Zócalo, ¿no? El día de la independencia estaba ondeando la bandera de Estados Unidos en el Zócalo, ¿no? Esa es una humillación nacional muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, esa es una razón por la que creo que Estados Unidos no va a invadir a México militarmente. Dos, con el escenario con Venezuela era muy distinto al de México, ¿no? Uno, pues el gobierno de Estados Unidos tiene intereses muy fuertes en el tema del petróleo venezolano. Para Estados Unidos sí es un recurso estratégico, el petróleo que está ahí en Venezuela y quería tener control de eso, ¿no? Además, no tiene la misma naturaleza la administración de Nicolás Maduro que de Claudia Sheinbaum, ¿no? Nicolás Maduro había llegado a través de un proceso poco claro, con muchas posibilidades de un fraude. Entonces, bueno, se atrevieron porque tenía mucha deslegitimidad democrática Nicolás Maduro. Claudia Sheinbaum no tiene esa situación, ella tiene legitimidad democrática, ganó la elección en el 2024 sin ningún cuestionamiento, ¿no? No ocurrió lo que pasó en el 2006, si recuerdan, en 2006 Felipe Calderón ganó con un pelito de gato la elección y eso afectó mucho su legitimidad democrática, ¿no? Entonces los primeros meses tuvo que hacer mucha labor para tratar de recuperar o de conseguir la democracia, la legitimidad democrática, que es esencial para cualquier gobierno, ¿no? Entonces, Claudia Sheinbaum, pues, tiene esa legitimidad, es un gobierno democrático. Ustedes me pueden cuestionar, y con mucha razón, que pues prácticamente hay una dictadura porque Morena controla el Ejecutivo, controla el Legislativo y también controla el Judicial y que eso afecta a las empresas de Estados Unidos y que no están muy contentos con la reforma judicial. Sí, efectivamente, pero dudo que eso sea una razón suficiente para que Donald Trump tome la decisión de invadir a México, ¿no? Una cosa que se me olvidó decirles desde el principio, yo apostaría que un plan de invasión a Estados Unidos por parte de Estados Unidos está hecho, está escrito, debe estar ahí como un top secret, o sea, un secreto, pero que existe un plan de invasión. Así como también
Yo creo que existe, no estoy seguro, no estoy muy involucrado en el ambiente militar en México, pero estoy seguro que debe de haber un plan en caso de que Estados Unidos invada a México, ¿no? O sea, lo que estoy planteando que pues los dos gobiernos consideran que existe esa posibilidad, sí, pero tampoco es algo nuevo, ¿eh? Yo recuerdo que a mediados de los años 80 el gobierno de Estados Unidos hizo planes para invadir los pozos petroleros en México, para tomar control. Eso particularmente fue en 1985, después del caso de Quique Camarena. ¿Recuerdan que pues a Quique Camarena lo secuestraron, lo torturaron, lo asesinaron? Y el gobierno y eso generó una crisis diplomática entre México y Estados Unidos, y a partir de eso también hubo planes desde el ámbito militar para una posible intervención en México. O sea, no es nuevo, eso tiene muchos años, ¿no? Entonces, pero dudo que haya el escenario que justifique la invasión militar. Acuérdense también que a Donald Trump le gusta mucho amenazar. Ese es su estilo de negociación. Amenaza para ver qué ganancia puede sacar, pero al final de cuentas no cumple con la amenaza. Puede decir, yo quiero invadir a México, pero al final se tiene que retractar. Otra tercera razón del por qué no creo que este escenario sea posible es que, fíjense, Estados Unidos necesita una frontera, o sea, necesita a México estable, estable económicamente, estable socialmente, estable económicamente. Si hay muchos problemas en México, económicos, sociales, porque eso puede ser también una consecuencia de una invasión militar, o sea, una disrupción social, una crisis económica. O sea, eso le daría un costo político muy alto a Claudia Sheinbaum el tener una invasión, ¿no? También por eso quiere la continuidad del TEMEC, para no tener el costo político. Bueno, entonces Estados Unidos necesita un México estable, económicamente, socialmente, políticamente, porque pues los mexicanos compramos muchos productos de Estados Unidos, los mexicanos viajamos mucho a Estados Unidos. Ustedes saben, aquí en la frontera, yo vivo en Tijuana, y gran parte de la economía del sur de Estados Unidos se sostiene por el comercio que tienen transfronterizo, o sea, de los mexicanos, ¿no? Entonces, una invasión militar podría tener consecuencias muy desastrosas para la economía en México, para la situación política, social, y eso a Estados Unidos no le conviene. Entonces, es por eso que yo veo muy poco probable una invasión militar. Me puedo equivocar y mañana entran tropas del ejército de Estados Unidos al territorio nacional, es probable, pero yo pienso que es muy, muy poco probable. Pues muchas gracias, ahí está mi correo por si eh, le interesan tener el contacto, pero también estoy dispuesto, abierto a cualquier tipo de preguntas que me quieran hacer. Muchas gracias. muchas gracias, doctor Rafael. Ay, perdón, ¿si me escuchan? Es que como que Sí, escuchamos muy bien. Ay, muchas gracias. Sí, se me fue un poquito como la señal, bueno, la visión aquí de la pantalla. Gracias, doctor Rafael, por estos escenarios, este análisis que nos brinda. La verdad es que ha sido un verdadero gusto para los aquí presentes y para quienes nos siguen también en Facebook, poder seguir estos posibles, probables, disruptivos e incluso catastróficos escenarios, ¿no? Por los que nos ha conducido el día de hoy. Sin duda, el análisis es necesario, sobre todo ante la coyuntura actual de nuestra región. Y pues bueno, como bien nos mencionó desde el inicio, su análisis no parte de la improvisación, sino de este método que nos mencionó, ¿no? De esta metodología de la perspectiva estratégica. Yo creo que para los aquí presentes, internacionalistas y estudiosos de las ciencias sociales, valoramos pues profundamente, ¿no? Este ejercicio donde podemos construir esta arquitectura a partir de los escenarios posibles. Coincidirán conmigo que el doctor Rafael nos ha dado una hoja muy clara sobre los retos que la independencia, de la interdependencia, ¿no? Entre nuestro país y los Estados Unidos, y pues bueno, sobre
planeación, la importancia de la planeación ante la incertidumbre, ¿no? Voy a dar paso a continuación a las preguntas que tenemos aquí de nuestro público. Denme aquí nada más un segundito, por favor, que me está jugando mal Zoom el día de hoy. Ah, se me fue. Ok, con la primera pregunta, doctor, que tenemos aquí. Está en Facebook y nos dice, en el caso de Venezuela, Estados Unidos recurrió principalmente a sanciones económicas y presión diplomática, no a una invasión directa. ¿Qué podría decirnos usted sobre los límites reales del uso de la fuerza en América Latina? ¿Me la podrías repetir, por favor, porque no me quedó clara? Claro que sí. Dice, en el caso de Venezuela, Estados Unidos recurrió principalmente a sanciones económicas y presión diplomática, no a una invasión directa. ¿Qué nos dice usted sobre sobre los límites reales del uso de la fuerza en América Latina? ¿Ya puedo contestar? Sí, ¿le parece si empezamos con esa y mientras Perfecto. Sí, muy reconocemos las... bien. Ujú. Sí, a mí me parece que es una pregunta muy bien planteada. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo que no fue una invasión total, ¿no? No fue como Afganistán o como Irak, o como Vietnam. Nada más llegaron y prácticamente sacaron a Maduro, pero pues efectivamente utilizaron la fuerza militar. Ya. Afortunadamente, en la región, en América Latina, sí hemos visto límites reales al uso de la fuerza militar. O sea, no es una práctica común entre países latinoamericanos recurrir a la fuerza militar para alcanzar acuerdos o dirimir diferencias, pero sí ha habido uso de la fuerza militar. Ya hemos visto casos a lo largo de la historia en donde pues, dos países latinoamericanos han tenido un conflicto militar por diferentes razones, principalmente por territoriales, ¿no? Luego tienen ahí un diferendo territorial y que han tenido que recurrir a la fuerza militar, pero no es algo común, no es algo que sea una práctica común en los países latinoamericanos. La mayoría de las naciones en esta región han tenido una política exterior pacifista, han buscado pues la aplicación de los principios que, como en México, los tenemos en la Constitución, pero que también están en la Carta de Naciones Unidas. Y efectivamente, pues cuando no hay posibilidades de resolver de manera negociada, diplomática, uno de estos conflictos, pues sí han recurrido a la fuerza militar, no de manera extensa en los últimos años, pero sí en el siglo pasado, en el siglo XIX, hubo algunos casos. Por eso, la respuesta concreta es que sí hay límites reales al uso de la fuerza militar en la región de América Latina, porque pues eso también podría generar algunos problemas económicos, sociales, políticos, y pues eso como no le conviene a nadie. Además, otra característica es que los países de la región no son potencias militares. Su principal característica no es la posesión de una amplia tecnología militar. El presupuesto no se dirige principalmente a la compra de armas. Entonces, bueno, eso representa también una limitación real para el uso de la fuerza, ¿no? Excelente, excelente, doctor. Muchas gracias por responder. Tenemos aquí otra pregunta que es de Cecilia Romero, que nos acompaña desde Zoom. Y ella primero le agradece este importante análisis y su pregunta es, ¿qué lecciones y acciones debería tomar México y América Latina sobre la importancia de mantener una política exterior independiente y equilibrada ante grandes potencias, especialmente al negociar temas de seguridad, comercio y derechos humanos? Muy bien. Normalmente en la mayoría de los países latinoamericanos, por razones de política interna, buscan mostrar cierto grado de independencia frente a Estados Unidos, ¿no? Al interior de nuestros países, en general en América Latina, el mantener una
autonomía, una independencia frente a Estados Unidos, genera consenso interno. O sea, una gran parte de la opinión pública en México y en América Latina en general están de acuerdo en que Estados Unidos no debe intervenir en los asuntos internos del país, ¿no? Entonces, por razones de política interna, para generar legitimidad, usan este discurso de nosotros somos independientes frente a Estados Unidos, pero también en la mayoría de los casos sí hay una cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad, en temas de negociación comercial. Es lo que podríamos llamar un doble discurso. Efectivamente, muchos países recurren al doble discurso, ¿no? En el sentido de que, por un lado, plantean esta autonomía frente a Estados Unidos, pero por otro lado, cooperan con Estados Unidos, ¿no? El mejor ejemplo se ha dado a lo largo de varios años entre México y Cuba. El gobierno priista decía que había una relación cercana, amistosa hacia Cuba, apoyábamos a Cuba, votábamos a favor de Cuba en algunos organismos internacionales, estábamos en contra de la intervención de Estados Unidos en Cuba, etcétera, etcétera, pero México cooperó bueno, no abiertamente, México cooperó ampliamente con Estados Unidos en su lucha ideológica contra el comunismo en Cuba. O sea, México mandaba la lista de pasajeros del vuelo La Habana-Ciudad de México, permitió a la CIA poner oficinas aquí en México para espiar a la Embajada de México, la Embajada de Cuba en México. O sea, México sí cooperaba con Estados Unidos en su lucha contra Cuba discretamente, sin decirlo abiertamente. Pero eso es algo que yo encuentro común en la política exterior de los países latinoamericanos. Por un lado, decir, nosotros somos independientes, nuestra soberanía se respeta, pero sí hay cooperación. Colombia es un buen ejemplo. Colombia tiene bases militares de Estados Unidos, ¿no? No son las mismas circunstancias, pero en Colombia también el discurso soberanista, el discurso de independencia frente a Estados Unidos ayuda internamente, pero Colombia coopera con Estados Unidos, principalmente en el combate al narcotráfico, ¿no? Muy bien, muy bien. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Aquí tenemos en suma otra pregunta de la maestra Blanquestela Marín, que le agradece haber aceptado esta conferencia y que su pregunta dice, en los escenarios que ha planteado, ¿podría Estados Unidos presionar a México para que éste se le reconozca oficialmente como tercer país seguro? Bueno, eso ya ha ocurrido, ¿eh? Inclusive desde López Obrador, igual se manejó el discurso de que nosotros protegemos, defendemos los derechos humanos de los migrantes, pero al final de cuentas México se alineó a la política migratoria desde la primera administración de Donald Trump, en la administración de Joe Biden también hubo un apoyo de México a esta política del tercer país seguro, y hoy no se nota mucho en los medios de comunicación, pero lo que yo percibo, igual aquí en la frontera, es que pues México está cooperando con Estados Unidos en esta parte, ¿no? Si recuerdan, aquí llegaron a México muchos migrantes que estaban tratando de pasar a Estados Unidos para pedir asilo político y poder regularizar su situación, tener una visa de trabajo, etcétera, etcétera. También recuerden que el gobierno de Estados Unidos ha presionado a México a ser más eficaz en la detección de las caravanas migrantes que cruzaban el territorio nacional desde la frontera sur, desde Chiapas. Entonces, ya no he visto en los últimos meses caravanas que estén tratando de llegar a la frontera norte. Eso me hace pensar que en los aspectos migratorios, México está cooperando ampliamente con Estados Unidos en el tema migratorio, ¿no? Obviamente, Claudia Sheinbaum va a mantener el discurso de que nosotros defendemos a los derechos humanos de los migrantes en México, digo en Estados Unidos, perdón, que nosotros apoyamos. Y bueno, esa es una realidad porque México tiene 53 consulados en Estados Unidos y la labor principal es la protección a los migrantes y a nuestros connacionales ahí en Estados Unidos. Entonces, pues
Uno, no dudo que México esté cooperando en este aspecto del tercer país seguro. Y bueno, ahorita no hemos visto en las noticias que haya flujos masivos de migrantes centroamericanos tratando de cruzar Estados Unidos. Lo que hemos visto en las noticias son redadas que hace el gobierno de Estados Unidos a través de ICE para deportar a los migrantes irregulares. Entonces, eso sí lo que hemos estado viendo, ¿no? Y hemos visto situaciones caóticas en donde ya ha habido 2 o 3 asesinatos en 1 o 2 semanas, ¿no? Y no son migrantes, son estadounidenses. Hace poco asesinaron a creo que era un médico, y inclusive Barack Obama ya hizo ahí un comentario en redes sociales que, bueno, pues no se puede llegar a esa situación. Eso es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Muy bien. Gracias, gracias, doctor. Doy un pequeño espacio para leer algunos de los comentarios también de por acá de Facebook. Carlos Gualito le manda saludos y pues bueno, comenta que el doctor Rafael es una de las mayores autoridades de política exterior. Bien, voy a la siguiente. Gracias. Voy a la siguiente pregunta que tenemos por acá. Todavía tenemos otras acá en Zoom, pero también me gustaría darle acá espacio a nuestro público de Facebook. Entonces, en Facebook nos preguntan, ¿hasta qué punto, y va relacionado justo con lo que venía comentando el doctor Rafael, ¿hasta qué punto temas como seguridad, migración y narcotráfico podrían ser utilizados como argumentos políticos para justificar una mayor intervención estadounidense? Recuerden que Estados Unidos ha tenido una política, ¿no? Exterior. Por ejemplo, tiene un alto presupuesto para armas Estados Unidos, ¿no? O sea, eso lo sabemos. Entonces, para mantener ese alto presupuesto, para mantener una política agresiva, una política contra el terrorismo, una política contra el narcotráfico, etcétera, etcétera, Estados Unidos necesita una justificación. El gobierno de Estados Unidos necesita una justificación frente a la sociedad. Y pues la creación de enemigos, sean reales o no reales, es una de las estrategias que ha adoptado Estados Unidos. O sea, hace ver a la sociedad que Estados Unidos tiene enemigos y por lo tanto tiene que combatirlos. Por esa razón, tiene que tener un alto presupuesto en materia de seguridad. Por eso es que Estados Unidos utiliza esos instrumentos, la seguridad nacional, como uno de las estrategias, o sea, usa esos instrumentos como una estrategia de política exterior para sacar ganancias, para beneficiar al país, beneficiar al gobierno, beneficiar a las empresas, principalmente, ¿no? Acuérdense que en Estados Unidos el gobierno, una de las funciones principales del gobierno es proteger los intereses de las empresas, proteger los intereses económicos de Estados Unidos, ¿no? Y ante eso, pues, están dispuestos a hacer cualquier cosa, ¿no? Como por ejemplo ir por Maduro, ¿no? Entonces, hay que verlo como una estrategia que utiliza Estados Unidos también como presión a países latinoamericanos para obtener beneficios particulares, ¿no? Recuerden que en relaciones internacionales no existen amigos, no se hacen amistades, hay intereses, ¿no? Y esos intereses son los que motivan las acciones de política exterior. Y eso es lo que estamos viendo en Estados Unidos. Eso es lo que explica lo que está haciendo Donald Trump. Donald Trump es un empresario, ¿no? O sea, él quiere gobernar a Estados Unidos como un empresario. Él quiere hacer diplomacia como si fuera una empresa. Y pues estamos viendo también los desatinos que ha estado teniendo, como el caso de Groenlandia apenas hace unos pocos días, ¿no? Gracias, doctor. Gracias también por pues traernos aquí a recordarnos, ¿no? Esta perspectiva desde el realismo político. Acá en Zoom, Saúl Gopar, que además de darle un saludo, Saúl, también qué gusto tenerte por aquí, tiene la siguiente pregunta. Respecto al ámbito energético, ¿cómo considera usted que se verá afectada la política energética mexicana ante el incremento a largo plazo de la disponibilidad de petróleo en el mercado? ¿Considera usted que beneficiará o perjudicará?
Híjole, esa es una pregunta un poquito complicada porque no me he adentrado mucho al tema energético. El planteamiento de Saúl es que va a aumentar la disponibilidad. Pues yo creo que eso puede afectar este, a a Pemex principalmente. Bueno, hemos estado viendo que Pemex prácticamente es una empresa en quiebra, es una empresa que en los últimos años ah, se ha descuidado, ¿no? Fue por mucho tiempo la fuente de riqueza del gobierno mexicano y que hoy en día pues ya prácticamente eso se terminó y prácticamente hoy dependemos más de las importaciones energéticas que lo que nosotros estamos produciendo. La gasolina mexicana es de las más caras en el mundo, a pesar de que en algún momento tuvimos esa riqueza, ¿no? Pero yo creo que como están las cosas en el escenario, yo creo que va a haber una afectación negativa en el sector energético a México, ¿no? Por las deficiencias que hay en nuestro sector, porque, bueno, esa insistencia de la presidenta Sheinbaum de mandar petróleo a Cuba, no sé si lo estamos vendiendo, no sé si lo estamos regalando, pero bueno, no creo que sea una de las mejores alternativas para hacer crecer ese sector, para fortalecer ese sector, ¿no? Entonces yo creo que a corto plazo sí va a afectar negativamente en el sector energético este tipo de circunstancias. Excelente, doctor. Muchas gracias. Sin duda también es un tema uno de los ámbitos a analizar, ¿no? El sector energético. En Facebook tenemos la pregunta de Carlos Gualito que nos dice, ¿en qué medida México podría cabildear en el Congreso estadounidense con rumbo a las próximas elecciones intermedias para buscar satisfacer sus objetivos intermedios asignados a su relación bilateral con los Estados Unidos? Ese es un tema que se ha discutido ampliamente desde los años 80, 90. O sea, en qué medida la diáspora mexicana o el gobierno mexicano pueda influir, cabildear en el Congreso o con los funcionarios del gobierno de Estados Unidos para encontrar mejores alternativas para México, o sea, que el gobierno de Estados Unidos tome decisiones que beneficien a México, a los mexicanos. Ese tema también surge porque hemos visto también en los últimos años cómo el lobby judío ejerce presión en el Congreso, ante el Departamento de Estado de Estados Unidos, ante el presidente, y prácticamente toda la política exterior de Estados Unidos hacia el Medio Oriente está determinada por el lobby judío. Entonces, ha habido esa pregunta, ese cuestionamiento si los mexicanos podemos ejercer un tipo de presión, un tipo de influencia de ese nivel. Yo creo que no, yo creo que no. Uno, porque pues el lobby judío es muy poderoso, son empresarios, tienen un poder económico muy fuerte y por eso pueden influir, ¿no? En cambio, los mexicanos, pues, no tienen ese poder económico, no están organizados de una manera efectiva para poder influir, hacer un lobby. Este, Además, hay que entender, pues, la naturaleza de la migración. Los mexicanos en Estados Unidos migran por razones económicas, por mejores condiciones de vida, ¿no? Otros sectores sociales como los cubanos, por ejemplo, que llegaron a Estados Unidos por razones políticas, pero que mantuvieron su poder económico. Ellos sí son un poquito más efectivos en ese lobby, para influir en la política exterior de Estados Unidos hacia Cuba. Fueron muy efectivos muchos años, hoy todavía tienen peso, pero pues los mexicanos no tienen todavía esa condición. Pero si hablamos del lobby que puede hacer el gobierno de México, o sea, desde la Ciudad de México, la Secretaría de Relaciones Exteriores, está muy limitado porque México tiene poca capacidad de negociación frente al Congreso, frente al Departamento de Estado, frente a Donald Trump, como para ejercer un lobby efectivo y negociar o llegar a acuerdos que sean bueno, que sean de mutuo beneficio, ¿no? O sea, prácticamente ahorita las condiciones es Donald Trump presiona y México en lo que puede va cediendo y así nos la vamos a estar llevando en lo que resta del gobierno de Estados Unidos, a menos que haya un cambio de escenario importante, que eso pueda modificar, incrementar la capacidad de negociación internacional de México y ser más efectivo en el lobby. Lo dudo a corto plazo, pero es probable si las circunstancias se modifican, ¿no?
Gracias, doctor, por su respuesta. Aquí en Zoom también la siguiente pregunta que es de Jorge Chanona, que primero que nada le agradece por compartir su arduo trabajo y su pregunta va relacionada hacia Canadá. Mencionó usted la teoría de la interdependencia compleja entre Estados Unidos y México. ¿Qué considera usted que evita que México no actúe como lo ha hecho actualmente Canadá, con discursos como los del primer ministro canadiense ante el gobierno estadounidense? Muy buena pregunta. Cuando son muy buenas preguntas, las respuestas son más difíciles. A ver, hace poco me preguntaron si México era una potencia regional, ¿no? Mi respuesta fue, pues, para que sea un país una potencia se necesitan dos cosas. Uno, los elementos materiales, ¿no? La posición de recursos naturales, la situación económica, pues el ejército que se tiene, ¿no? Hasta si cuenta con ríos o no cuenta con ríos. O sea, todos estos elementos geográficos, materiales, tangibles, son necesarios para que un país pueda ejercer o pueda convertirse en una potencia regional, potencia media, como quieran, ¿no? Pero se necesita algo más, un segundo factor, y eso es ganas de hacerlo, la voluntad de hacerlo, ¿sí? O sea, que un país quiera ser potencia, ¿no? Hay países que cuentan con los elementos materiales, pero no quieren ser, no pueden ser potencia, ¿no? O hay quienes no cuentan con los elementos materiales, pero sí quieren ser. Y entonces a lo mejor sí lo son porque reflejan esa imagen, ¿no? Aquí entra el constructivismo, ¿no? Si uno convence, genera una imagen de que es una potencia, aunque no tenga los elementos materiales, puede actuar como una potencia. Yo creo que en el caso de México, fíjense, ¿no? En México tenemos los recursos materiales para ser una potencia regional, una potencia media, pero siento que no lo hemos querido ser, y menos con Morena, ¿no? Recuerden a López Obrador diciendo que la mejor política exterior era la interna. O sea, López Obrador no quería convertir a México en una potencia regional porque no tenía las ganas, no tenía el interés, es una verdad. Y con Claudia Sheinbaum, pues se mantiene más o menos la misma línea. Claudia Sheinbaum se está concentrando en los temas internos, no quiere ejercer un liderazgo internacional, no fue a Davos, fue al G20, fue al G7, no quiere ir a la Cumbre de las Américas porque no invitaron a Venezuela, a Cuba y a Nicaragua. No ha tenido una reunión bilateral con Donald Trump, nada más ha tenido una reunión ahí en el marco del sorteo del Mundial, pero pues no ha habido una reunión tete a tete, o sea, una reunión bilateral en donde se sienten a discutir ya temas bilaterales, ¿no? Entonces, Claudia Sheinbaum carece de esa visión, de ese interés de ejercer mayor influencia a nivel internacional, y Canadá sí tiene ese, ¿no? Hay que escuchar el discurso que tuvo el primer ministro la semana pasada en Davos. O sea, ese es un discurso icónico, ¿no? Ese es un discurso que se puede utilizar hasta para las clases de teoría de relaciones internacionales, ¿no? Entonces, por eso, pues México no es igual que Canadá, ¿sí? Gracias, doctor. Sin duda es un escenario que también tiene distinto ahí Canadá, pero pues que ambos se están viendo ahí presionados, ¿no? Por este país. Esta pregunta la veo muy interesante, nos la plantean desde Facebook y nos dicen, desde una perspectiva de derecho internacional, ¿qué condiciones tendrían que darse para que una intervención militar directa de Estados Unidos en México fuera justificable, entre comillas? Bien, esa pregunta me gusta porque es muy fácil responder. Solamente sería justificable si, por dos razones. Una, porque México atacó a Estados Unidos y Estados Unidos se está defendiendo, ¿no? O sea, esa sería una razón justificable para que Estados Unidos invada a México. O sea, defensa propia. Eso es legal en el ámbito del derecho internacional. Si un país es atacado, tiene derecho a defenderse, no hay ninguna duda. La otra es que hubiera una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que permita, autorice
el uso de la fuerza militar, porque México representa una amenaza a la seguridad y a la paz internacional, ¿no? O sea, en ningún momento se podría dar ese escenario porque México no representa una amenaza. Entonces sería muy difícil que Estados Unidos pudiera tener el consenso, los votos necesarios en el Consejo de Seguridad para justificar o para llevar a cabo una acción militar en México. O sea, no existen las condiciones desde el punto de vista jurídico para ello. La invasión a Venezuela, la extracción de Maduro el 3 de enero fue ilegal en cualquier punto de vista que ustedes lo quieran ver desde la perspectiva del derecho internacional. Fue un acto totalmente ilegal en contra de la Carta de los Derechos, la Carta de las Naciones Unidas, que Estados Unidos firmó y ratificó, ¿no? Gracias, doctor. Gracias también por brindarnos esta perspectiva desde el derecho internacional. Aquí hay otra pregunta también interesante de parte de la maestra Blanquestela, que nos dice, doctor Velázquez, ¿qué tan viable considera usted que en el corto plazo hay un relevo del secretario de Relaciones Exteriores frente a las coyunturas que ha mencionado? Esa es una muy buena pregunta. Esa sí es casi casi de bolita de cristal, ¿no? Para ver el futuro. Este, yo veo pocas probabilidades de un relevo en la Secretaría de Relaciones Exteriores a corto plazo, ¿no? Uno, porque, pues, aunque podamos decir que no ha sido satisfactorio y que no tienen la experiencia diplomática, pero, pues, el manejo de la Secretaría de Relaciones Exteriores no es un problema en México hoy. Yo veo que la presidenta está satisfecha con el trabajo que ha tenido Juan Ramón de la Fuente. No veo que el canciller no haya cometido errores graves, ¿no? Este, Al interior de la Secretaría hay algunas quejas, algunos cuestionamientos, pero no a tal grado que justifiquen un relevo. A lo mejor lo cambian, pero un poquito más avanzado el sexenio, pero a lo mejor lo cambian por otras razones, ¿no? A lo mejor es candidato de Morena a la presidencia, va a hacer campaña, pre-campaña, pues entonces tendría que dejar el puesto. Es un escenario probable. No, no creo que sea una opción fuera de lugar, o sea, una opción exagerada de que él pueda ser el candidato de Morena. Tiene los méritos, tiene experiencia política, no es un personaje que genere odios, que genere conflictos, que genere situaciones negativas en el gobierno mexicano. Pero a corto plazo, o sea, me puedo equivocar. ¿Qué tal si se enferma? ¿No? Ya hace unos días de, estuvo fuera del escenario por razones médicas, creo que se operó. Y o sea, si alguna situación de salud se complica, pues sí, tendría que relevarlo, pero no veo una razón sólida, fuerte para que haya un cambio en Cancillería a corto plazo. Excelente, doctor Rafael. Tenemos por acá dos preguntas más. Martín López en Zoom nos dice, eh, ¿qué estrategias diplomáticas y de política exterior debería fortalecer México para prevenir escenarios de presión o intervención? Muy buena pregunta, muy bien planteada, muy inteligente. O sea, eso es efectivamente lo que necesita el país, estrategias diplomáticas que sean efectivas para evitar la presión. Eh, Uno, prácticamente ya lo mencioné, es ganas, ¿no? Ganas eh, de sentarse a negociar directamente con Donald Trump y hacer negociaciones para reducir las presiones, ¿no? Yo pienso que una reunión bilateral, tete a tete, solos, entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump, puede ser efectiva porque Donald Trump da muchos discursos y cuando está cómodo en la Casa Blanca dice cualquier cosa, pero ya en privado, ya frente a frente, ya puede calmarse un poquito. O sea, uno le puede decir, a ver, yo necesito esto, te pido que hagas esto. Entonces es una buena estrategia que podría funcionar.
pero la presidenta no la ha querido. Ya se anunció hace poco la posibilidad de una reunión Trump-Sheinbaum, pero pues todavía no. Eh, en sexenios anteriores había sido una estrategia efectiva. Era una práctica común de los presidentes inclusive desde Echeverría, inclusive con López Mateos, era una práctica común, una reunión con el presidente y discutir los temas más importantes de la relación bilateral, los problemas comunes, etcétera. Recuerdo muy bien la reunión en junio de 1962 entre López Mateos y Kennedy. Esa fue una reunión muy productiva porque en esa negociación, Estados Unidos estuvo de acuerdo en regresarnos el chamizal. En esa negociación estuvieron de acuerdo en sentar las bases para la solución del problema de contaminación del río Colorado. En esa negociación, Kennedy autorizó recursos financieros para México a través de la Alianza para el Progreso, ¿no? Ha habido muchos casos en reuniones bilaterales en donde pues se ha sacado provecho, ¿no? También Salinas se reunió con Bush, el primer Bush, en 1988, en noviembre, cuando ambos ya eran presidentes electos. Entonces, de ahí surgió la posibilidad de acercarse en la negociación y unos meses después se anunció el inicio de la negociación del Tratado de Libre Comercio. Vicente Fox se reunió con el otro Bush, el hijo, en febrero de 2001 y eso pues sentó las bases para una mayor cooperación bilateral. Sin embargo, ese mismo año ocurrió el 11 de septiembre y todo se echó para abajo, ¿no? Pero, o sea, esas reuniones sirven. Yo a lo largo de la historia he visto que sirven. Pero Claudia Sheinbaum pues no ha tenido interés, ya lleva más de un año y no ha habido ese tipo de encuentro. Se necesitan establecer estrategias también que incrementen la capacidad de negociación internacional de México, que es algo que todo gobierno, toda Secretaría de Relaciones Exteriores tiene que estar midiendo qué se tiene que hacer, qué elementos se tienen que utilizar para mejorar la posición negociadora frente a la contraparte, ¿no? No les puedo decir ahorita exactamente qué se tiene que hacer, pero se tiene que buscar las alternativas que permitan incrementar la capacidad de negociación internacional de México frente a Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, acercarse a países latinoamericanos, hacer una alianza y negociar los temas migratorios con Estados Unidos. Eso es una estrategia que puede funcionar, es una estrategia que puede aumentar la capacidad de México frente a Estados Unidos en el tema migratorio, ¿no? Entonces, yo sé que en la Cancillería, en el Servicio Exterior Mexicano, hay gente muy preparada, hay gente muy inteligente y que sabe esto, pero a veces, pues, se encuentran con la pared porque a lo mejor la presidenta no tiene ese interés, ¿no? Hemos visto que a Morena, en estas dos administraciones, el tema de política exterior no es importante, no es prioritario, a menos que sea una presión como la que ejerce Donald Trump en estos momentos, ¿no? Entonces sí se hace el tema importante, pero mientras no, Claudia Sheinbaum se dedica mucho a los temas internos. Es su prioridad, son los temas internos. Por eso, en estos dos sexenios, o en lo que va de pues la política exterior ha estado descuidada. No es prioridad para Morena la política exterior. Gracias, doctor. Gracias por su respuesta, por este análisis de la política que está en este sentido implementando la presidenta. Bien, tenemos un comentario en Zoom del doctor Luis Miguel Morales, que ahora sí que nos comparte su perspectiva. Lo voy a leer, si me lo permiten, está un poquito largo. En relación a las formas en que Estados Unidos invadiría o atacaría a México a través de drones y no con tropas, como fue en 1845, esa sería la forma viable por el alcance tecnológico que tiene ahora Estados Unidos para no sacrificar tanta vida humana. Sin embargo, hay que considerar dos aspectos desde mi punto de vista. El primero es el hecho de lo que se mencionó al principio, de toda esta relación de interdependencia que existe entre México y Estados Unidos y que obviamente sería afectada con un ataque de dicha magnitud, por más que se diga que se atacaron zonas o lugares en donde están las organizaciones criminales del tráfico. La segunda es que obviamente el hecho de atacar a las organizaciones criminales y tratar de acabar con ellas, tanto en el pasado reciente como el pasado de principios del siglo pasado, ha demostrado que estas organizaciones se vuelven a recrear, a transformar
y existir no porque la relación entre la oferta y la demanda de los estupefacientes que se consumen en Estados Unidos. Y es un hecho que en México se podría volver a dar una etapa 2 en donde se creen las organizaciones de este tipo. Desde mi punto de vista, creo que lo que el presidente Donald Trump quiere que la presidenta Sheinbaum haga es casi capturar políticos relacionados con estas organizaciones y que los mande a que se juzguen en México, lo cual En Estados pienso que Unidos. ajá, se juzguen en México. Debería ser en Estados Unidos, Creo que ¿no? sí, Estados puede Unidos tener quiera que se juzguen en México, pues no va a pasar nada, pero si los juzgan en Estados Unidos, sí va a haber se va a repercusiones. evitar la impunidad. Claro, y bueno, cierra diciendo que lo cual tampoco terminaría con el problema. Sí, totalmente de acuerdo. Efectivamente, en medios de comunicación, en redes sociales, se ha hablado de la posibilidad de que el gobierno de Sheinbaum detenga a militantes de Morena que están en puestos importantes de gobierno por sus vínculos con el narcotráfico, ¿no? Bueno, está el caso del senador líder de Morena, Augusto López, que pues está, o sea, hay algo de evidencia, yo veo evidencia de que pues, estaba relacionado con grupos criminales, ¿no? Pero pues lo que yo he visto desde que Claudia Sheinbaum tomó el poder es que pues no puede tocar eh, intereses que dejó López Obrador, ¿no? O sea, es probable que sus hijos sean corruptos, pero yo creo que Claudia Sheinbaum los va a defender hasta la muerte, ¿no? Y, pues no es lo mejor para el país, pero pues es lo que está pasando. Entonces, dudo mucho que Claudio Sheinbaum detenga a figuras importantes de la política nacional de Morena y los entregue al gobierno de Estados Unidos, ¿no? Es un escenario poco probable, pero es un escenario que puede ocurrir. Muy bien, sí, muchas gracias, doctor, por su respuesta y también al doctor Luis Morales por su intervención. Em, Tenemos por acá otra pregunta, dos preguntas. Voy con la primera. Dice, en su opinión, ¿el discurso sobre una posible invasión responde más a riesgos reales o a narrativas políticas y mediáticas después de lo que nos ha amablemente expuesto? Yo estoy convencido totalmente que es parte de la retórica discursiva de. Miren, todos los presidentes en cualquier parte del mundo, pues tienen ese discurso de que están actuando a favor de los intereses nacionales, a favor de la soberanía. Ese discurso es favorable para la legitimidad interna, para la consolidación en el poder. Recuerden que Donald Trump es un delincuente juzgado, o sea, ya hubo un fallo en donde se comprobó que él es un delincuente. Entonces, este tipo de discurso agresivo hacia Europa, hacia México, hacia Venezuela, pues tiene mucho que ver con las condiciones en que llegó al poder, ¿no? Llegó al poder altamente cuestionado por haber cometido delitos, pero pues es claro que también gana porque planteó propuestas distintas, porque Joe Biden no tuvo un cuatrienio, un periodo de gobierno exitoso, o sea, hubo varias fallas, la campaña de Harris no despertó mucho interés. Donald Trump prometió mejores condiciones económicas. Yo creo que esos son los factores que hicieron que ganara. Y bueno, este discurso se usa para consolidarse en el poder, para generar legitimidad, porque, pues, o sea, inclusive dentro de Estados Unidos, Donald Trump no tiene esa legitimidad, ¿no? Hoy Estados Unidos es una sociedad muy, polarizada, ¿sí? Y eso, pues, puede complicar las condiciones tanto sociales como políticas en Estados Unidos a corto plazo, ¿no? Pero sí, es parte no, yo no le veo un riesgo latente, una amenaza, directa, así muy fuerte, pero es parte de ese discurso dirigido
a consumo interno. Gracias, doctor Velázquez Flores. Bien, acá tenemos otra pregunta que me enviaron aquí por mensajito de Zoom, que dice, ¿qué pasará con el convenio comercial que México firmó con China durante 1975, que se firmó durante el gobierno de Echeverría con China? Híjole, no conozco, no recuerdo ese dato. Lo voy a investigar porque, pues, no recuerdo que México haya firmado un acuerdo comercial con China, en el 75 con Echeverría. No, no lo tengo ubicado, pero voy a investigar, ¿no? Y si me mandan un correo, pues investigo y ya puedo dar mi opinión, pero no puedo dar opinión porque no conozco el tema. Una disculpa por ese detalle. No se preocupe, doctor, lo investigaremos. Una pregunta más acá en Facebook que dice, ¿qué tan probable es que una acción unilateral de Estados Unidos contra México genere costos regionales y globales que hagan inviable ese escenario? Bueno, miren, ¿qué ocurrió en Venezuela? Se metieron y se salieron y hoy no se ven, consecuencias desastrosas, consecuencias, fuertes. O sea, hoy es como si no hubiera pasado nada, ¿no? En Venezuela, pues, están en una situación similar. Sigue manteniendo el gobierno de, del mismo partido político. O sea, no veo cambios significativos, no veo consecuencias tan negativas. Recuerden también que Donald Trump también, hizo ataques a Irán. Yo cuando vi esas noticias, yo pensé que la respuesta de Irán iba a ser también agresiva y pues no pasó nada, ¿no? O sea, eso quiere decir que pues hay gobiernos, países que pues, no quieren llegar a una situación extrema en donde la situación se complique. A nadie le conviene la incertidumbre, a nadie le conviene el conflicto. Entonces, bueno, pum, Donald Trump mete la mano, ataca, se sale y pues no hay consecuencias tan fuertes, ¿no? O sea, el ejército de Venezuela, pues no le declaró la guerra a Estados Unidos por esa intervención, ¿no? Por ejemplo, a nosotros nos invadieron la embajada en Quito y rompimos relaciones diplomáticas con Ecuador, ¿no? Eso sí puede tener, por ejemplo, consecuencias en el aspecto diplomático regional, porque también ya rompimos relaciones diplomáticas con Perú, ¿no? Entonces, eso sí afecta, pero obviamente las afectaciones o las consecuencias no son comparables con un ejercicio militar. O sea, eso ya son palabras mayores, ¿no? Pero no veo hoy la posibilidad es de que a nivel regional la situación se complique por lo que está pasando, ¿no? O sea, Donald Trump lanza la piedra y la quita, ¿no? Y dice, no, ya todo está bien, no hay ningún problema, todo va a continuar como si nada. Y es también parte de la estrategia de Estados Unidos, ¿no? O sea, dar un golpe que le represente beneficios como el petróleo venezolano y luego sacar las manos de ahí, ¿no? Correcto, doctor. Tenemos por acá otra pregunta que nos dice, ¿qué papel juega el TIMEC y la interdependencia económica como factor disuasivo frente a un escenario de intervención militar en México? Yo creo que ese es un factor muy importante, relevante, porque el TEMEC es un escenario que permite la continuidad de relaciones estables entre los tres países sin la necesidad del uso de la fuerza. Entonces, para mí, el TEMEC es una pieza fundamental del juego entre Estados Unidos y Canadá para, pues, fomentar el crecimiento económico, para mantener estabilidad financiera, comercial. Entonces, sí, hoy en día el TEMEC desempeña un papel relevante en la relación trilateral en la región de América del Norte, y por eso, para mí, el escenario más probable es que se mantenga. Tal vez con algunos cambios, pero yo creo que se va a mantener. Excelente, doctor. Muchas gracias. Pues me parece que hemos agotado las preguntas
de tanto de Zoom como de Facebook. Han sido muchísimas. Sin duda, este tema pues ha despertado muchísimo interés aquí entre nuestro público asistente, al cual le agradecemos profundamente, tanto por plantear sus preguntas como por acompañarnos. Y pues bueno, doctor Rafael, antes de proceder a la entrega de las constancias, pues no me queda más que agradecerle. eh, en nombre de la doctora Claudia Márquez, todo este camino por el que nos ha llevado a transitar, ¿no? A través de la metodología que usted utilizó para estos escenarios, con gran claridad que nos permitió ver pues todas esas posibilidades, ¿no? Que avanzamos como de estos desde más tranquilizadores, ¿no? Y de cooperación técnica hasta aquellos que son un poquito más complejos, ¿no? Que tocan temas de seguridad e incluso de comercio, ¿no? Entonces, gracias, gracias, doctor Rafael, por esta brillante participación. Vamos a proceder, si me lo permiten, a la entrega a continuación de las constancias. Y permítanme compartir. Mm, un segundo, por favor. Solo continúo. Creo que ya están viendo mi pantalla. Sí, ¿verdad? Sí, sí se ve en la pantalla. Sí se ve, pero se ve la lista de los archivos. Ya Ay, nos estamos enterando ahí de otros temas. de otros asuntos. Creo que aquí ya Exacto. se puede ver. Ya se ve. Ok, muy bien, nada más un segundo, por favor, porque ahora yo ya no las, ya no las puedo ver, pero aquí las Sí se tengo. ven, sí se ve la constancia. Perfecto, bueno, pues vamos a proceder a la entrega de las constancias. En nombre de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, se otorga la presente constancia al doctor Rafael Velázquez Flores por su destacada participación al haber impartido la conferencia magistral. Es probable una invasión de Estados Unidos a México, como ya ocurrió en Venezuela, en el marco del foro Crisis Venezolana, Implicaciones Regionales y Globales, coordinada por el Comité Académico de Estudios Regionales, llevada a cabo el día de hoy, martes 27 de enero de 2026. Firma la doctora Claudia Márquez Díaz como presidenta de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. Y pues bueno, del mismo modo, otorgamos la constancia aquí a la doctora Claudia Márquez, que bueno, se tuvo que retirar ahí por un asunto que tuvo que atender, pero pues a quien también le agradecemos haber estado aquí en la moderación de esta mesa por el inicio. Bueno, voy a dejar de compartirles. Doctor Rafael, ¿algún comentario final que nos quiera dejar? Por acá me permito leer pues algunas felicitaciones que le están haciendo llegar por Zoom. Esteban Darío Sánchez Bonilla le comenta que muchas felicidades por este gran análisis. Doctor Rafael, la maestra Blanca Estela también lo felicita por su interesante análisis. Un abrazo. ¿Algún comentario para cerrar, doctor Rafael? Solamente agradecerles por el interés, por su acompañamiento y pues, o sea, un académico es académico porque tiene estudiantes, porque tiene público que lo escucha y pues sin ustedes pues no podríamos hacer este trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rafael, y muchas gracias a todos los que nos han acompañado. Los invitamos a seguirnos acompañando en otros eventos de la asociación, tanto de estos que han estado muy interesantes del Comité de Estudios Regionales y pues bueno, en general los que se están organizando por parte de la asociación. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde todos. Igualmente, buenas tardes.